La inteligencia artificial es noticia prácticamente todos los días. Esta es una auténtica revolución ya que cambia completamente el paradigma de muchas cosas, como por ejemplo el de la educación. A día de hoy esto ya es una realidad, ya que existen muchas inteligencias artificiales muy potentes y útiles, como por ejemplo DALL-E, que nos permite crear imágenes increíbles a partir de texto. Esta imagen fue la portada de uno de nuestros vídeos y la diseñamos escribiendo lo que queríamos obtener. Pero no solo esto, ya que en el proceso realizamos todas estas imágenes, que también son muy interesantes, como por ejemplo esta que es una variación de la foto original, esta o esta. También existe la AI para extraer los stems de las canciones, esto ya lo hemos visto en algún vídeo de nuestro canal, o ChatGPT para consultar cualquier cosa. Y nos preguntamos con cierto respeto e incluso temor si esto llegará algún día al mundo de la música y cómo nos afectará, si es que no ha llegado. Ya que se habla de una inteligencia artificial de Alphabet, propietaria de Google y YouTube, llamada AudioLM, que sería capaz de crear música. No obstante, esta aún no ha sido terminada, pero ¿podríamos utilizar ChatGPT para informarnos sobre los aspectos clave que debemos tener en cuenta para crear una canción? ¿Y si seguimos sus pasos como si de una receta de cocina se tratara, lo lograríamos? Pues esto es de lo que va a tratar el vídeo de hoy, ya que intentaremos crear una canción trap sin tener conocimiento del estilo y únicamente interaccionando con ChatGPT. Con esto nos haremos una idea de cuán poderosa es dicha herramienta y cómo la podemos integrar en nuestro proceso de trabajo. Para quien no lo sepa, ChatGPT es una inteligencia artificial capaz de entender nuestro lenguaje y generar respuestas coherentes a partir del texto que le introducimos. Es como tu amigo listo que lo sabe todo, pero todo. Para ver un ejemplo fácil podemos preguntarle a ChatGPT cosas como ¿cómo masterizar una canción? Y fijaros que todo lo que comenta es correcto. Nos habla de tener una buena mezcla, de configurar la canción a nuestro DAW, de realizar procesos como ecualización para controlar el equilibrio frecuencial o compresión, de introducir un limitador y controlar los picos y aumentar el volumen general de la mezcla, verificar el máster en distintos dispositivos, que esto es realmente importante, y finalmente realizar la exportación de dicho máster para su distribución. Ya vemos que tiene respuesta para casi todo, por lo que procederemos con el experimento. Bien, pese a que no soy productor de trap, sí que sé qué preguntas debo formular para obtener la información que necesito. Y esto es justamente la clave de la cuestión, ya que fijaros que si preguntamos cómo hacer trap, nos da una respuesta muy general. Nos indica que tiene ritmos de hip hop y un tema relacionado con el dinero, la violencia, el sexo y las drogas. Nos habla del ritmo, que tiene que ser un ritmo lento, pero tampoco nos indica qué tan lento. Nos indica que escribamos una letra relacionada con los temas anteriores, que grabemos la voz y que realizamos una mezcla y masterización del tema y que promocionemos la canción. La respuesta puede ser interesante para tener una primera idea, pero con esto la verdad es que poco podremos hacer. Por lo que deberemos realizar preguntas más concretas. ¿Qué creéis que es lo primero que le hemos preguntado? Efectivamente, lo primero que le hemos preguntado es a qué tempo se encuentra este género, y nos ha indicado que estas canciones se suelen encontrar entre 60 y 75 BPM, por lo que fijamos el proyecto a 75 BPM. Seguidamente le hemos preguntado qué elementos percusivos tiene este género, y aquí me ha indicado varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, no se ha limitado a decirme que se utiliza un bombo, sino que nos ha especificado que es un 808, por lo que cargamos un 808 en nuestro proyecto. Nos indica que la caja tiene que ser un sonido corto, seco y agudo. Hemos utilizado la siguiente caja. Los hats tienen que tener un ritmo rápido y constante, pero con ritmos complejos, cambios y variaciones. Tampoco nos ha especificado si tiene que ser un open hat o un close hat, pero si tiene que ser un ritmo muy rápido, entiendo que será más un close hat que no un open hat, por lo cual hemos seleccionado este. Seguido de una percusión metálica que se complemente bien con el 808 y los sonidos de caja, y unos toms. Una vez tenemos claro los elementos percusivos, le hemos preguntado por el ritmo de los mismos, ya que sin conocimiento sobre el género, lo que se me pasa por la cabeza es crear un ritmo al estilo house. Nos ha indicado que el kick generalmente se coloca en los tiempos 1 y 3, que las cajas en los tiempos 2 y 4 y que el hi-hat se utiliza para crear un ritmo rápido y repetitivo, que se mueve en contraste con la caja y el kick. Así que hemos creado una pequeña estructura rítmica. Al utilizar un 808, se me ha generado la duda de si adicionalmente tenemos que crear un bajo o no. Por lo que le he preguntado si el propio 808 actúa como bajo o si por el contrario tenemos que crear uno. Por lo que nos ha dicho, en principio con el 808 nos vale, por lo que no crearemos ningún bajo adicional. Una vez ya tenemos la percusión, le hemos preguntado por los elementos restantes, sobre lo cual nos ha indicado utilizar unos sintetizadores para crear una especie de melodía, las voces, el uso de samples puede ser interesante y aplicarle efectos de sonido, como nos indica por ejemplo risas, sonidos
sonidos de alarma, sonidos de coche, etc. Empezaremos por la melodía. Según ChatGPT, una buena melodía de trap debe reunir las siguientes características: ser memorable, tiene que ser fácil de recordar, emocional, que sea interesante, debe tener algunos cambios de tono para mantener la atención, también habla de la simplicidad, que sea fácil de seguir, cantar o silbar, que se complemente muy bien con las percusiones que hemos creado anteriormente y que sea original. Con todo ello, hemos realizado la siguiente melodía a partir de un sonido que hemos creado y que nos ha parecido interesante. De tener la melodía creada, por curiosidad le hemos preguntado que nos indique unas notas para hacer una melodía y nos ha comentado que hay patrones melódicos que son comunes en el género del trap. Nos ha hablado de la escala menor armónica, de una escala menor natural y que utilicemos octavas. No obstante, al estar satisfechos con la melodía anterior, no la hemos cambiado. En cuanto a los efectos de sonido, nos ha indicado lo siguiente: subidas, que se utiliza para generar tensión y anticipación en la canción; impactos, que es cuando creas un golpe o impacto en la canción; sonidos de ambiente, que son los que conocemos como atmósferas; y luego el uso de sampleos y vocal chops. Para nuestra canción hemos utilizado los 3 primeros efectos de sonido. Nos advierte que no abusemos de ellos. Y esto es lo que hemos realizado. Si os está gustando el vídeo, apoyadnos con un buen like y suscribiros al canal. Y finalmente le preguntamos por la voz. Nos indica que la canción puede ser tanto rapeada como cantada y que de hecho se utilizan técnicas tanto de canto y rap en la misma canción. Interesante. Le hemos pedido que nos haga una letra que contenga canto y rap y nos ha hecho lo siguiente. La primera parte sería un rap y la segunda parte del coro sería cantado. Hemos cambiado un par de palabras y esta parte será la del rap y esta parte la cantada. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar un ritmo para estas frases y ponernos a cantar. También le hemos preguntado cómo deberíamos cantar y nos ha dado unas cuantas sugerencias interesantes, como la fluidez y el ritmo, mostrar emociones o expresividad, enfatizar las rimas. Y finalmente le hemos preguntado por las técnicas de producción vocal. Nos ha hablado de autotune, ya no solo como efecto de afinación, sino como un efecto más exagerado para crear estas melodías pegajosas, que utilicemos delays, reverbs, un poco de distorsión y EQ. Y con todo esto hemos realizado la siguiente vocal. 65 latidos por minuto es lo que necesito para estar yo en mi punto. Desde el principio yo empecé a soñar con ser el rey y no el peor al que matar. Sigo adelante, no miro hacia atrás, nadie puede pararme, que lo intenten. Sigo adelante, no miro hacia atrás, el éxito es mío, lo demostraré. Sigo adelante, no miro hacia atrás, nadie puede pararme, que lo intenten. Sigo adelante, no miro hacia atrás, el éxito es mío, lo demostraré. Bien, pues este ha sido el resultado final. Teniendo en cuenta que lo hemos hecho en una mañana y siguiendo únicamente las instrucciones de ChatGPT, considero que el resultado es bastante decente. Si formulamos las preguntas adecuadas, podemos obtener información muy interesante. Pero desde mi punto de vista, esto por sí solo no es suficiente. Y es que al finalizar la canción, la he comparado con temas trap y he encontrado ciertas diferencias. Es por eso que considero que utilizar ChatGPT debe ser complementario al estudio y uso de referencias del género que queramos producir. Si os ha gustado algo de este tema en particular y queréis que lo analice, dejadlo en comentarios. Igualmente tenemos pensado crear una canción trap más profesional y mostrárosla. Esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.